Cuando se menciona a Rocío Dúrcal, la reina española de la ranchera, y a Juan Gabriel, el divo de Juárez, es inevitable pensar en una sinergia musical sin igual. Entre ambos existió una conexión tan potente, tan auténtica y tan especial, que muchos se atrevieron a preguntarse, ¿hubo algo más que amistad? Fue un romance escondido detrás de letras profundas, miradas cómplices y canciones cargadas de pasión. La historia entre ambos comenzó en los años 70, cuando Juan Gabriel, ya con un talento desbordante pero aún en ascenso, conoció a Rocío Dúrcal, quien desde España llegaba a México con una trayectoria sólida en la actuación y una voz que conmovía hasta las fibras más duras del alma. Juan Gabriel vio en ella el canal perfecto para llevar al mundo sus composiciones más sentidas. Rocío, por su parte, vio en Alberto Aguilera Valadez, nombre real del artista, un espíritu afín, un poeta capaz de pintar con palabras lo que muchas veces ella misma no sabía cómo expresar. Pero detrás de este brillante ensamble musical se escondía una historia de emociones encontradas, de lealtades y de heridas. Desde el principio, la prensa especuló sobre el tipo de relación que los unía. No era solo profesional, eso estaba claro. Las cámaras captaban gestos, abrazos prolongados, susurros al oído, lágrimas compartidas y silencios que decían más que cualquier declaración oficial. ¿Qué los unía realmente? El mundo del espectáculo se alimenta tanto de realidades como de fantasías. La relación entre Juan Gabriel y Rocío Dúrcal fue, durante años, un cóctel de ambas. Si bien ellos nunca confirmaron un romance, tampoco lo negaron con firmeza. Ambos se referían al otro como, mi alma, mi todo, mi inspiración. En entrevistas, cuando se les preguntaba directamente si alguna vez existió algo sentimental, ambos respondían con evasivas o con frases enigmáticas que más bien parecían alimentar la leyenda. Él fue y siempre será alguien muy importante en mi vida, decía Rocío con los ojos vidriosos. Rocío es la que canta mis canciones como si las hubiera escrito ella con su alma, comentaba Juan Gabriel con admiración y ternura. Los rumores crecieron, que si alguna vez estuvieron a punto de confesarse su amor pero algo los detuvo. Que si el respeto mutuo era tan profundo que preferían no arriesgar lo construido. Que si Juan Gabriel, cuya sexualidad fue un tema recurrente de especulación en los medios, se había enamorado de ella de una forma espiritual, incondicional, diferente a lo convencional. Que si Rocío, casada con Junior y madre de familia, vivió un conflicto interno por los sentimientos que la envolvían cuando compartía escenario o estudio con Juan Gabriel. El público, los periodistas, incluso algunos allegados, aseguraban haber sido testigos de momentos intensos entre ellos. Era como ver dos almas encontrarse, comentó alguna vez una asistente de grabación en RCA. No era necesario decir nada, solo verlos trabajar juntos, cómo se miraban, cómo fluía todo. Era una energía imposible de fingir. Si hubo un lenguaje en el que ambos se comunicaron sin reservas, fue la música. Canciones como Amor Eterno, Costumbres, Déjame Vivir, La Gata Bajo la Lluvia, o Fue un placer conocerte, se convirtieron en himnos para millones, pero para ellos eran algo más, confesiones disfrazadas, cartas no enviadas, verdades ocultas tras la poesía. Cuando Juan Gabriel le regaló Amor Eterno a Rocío, muchos creyeron que la canción había sido escrita para la madre del cantante. Sin embargo, el modo en que Dúrcal la interpretó durante años, llorando a veces en el escenario, hizo pensar que en el fondo también la sentía suya. Cantaba a alguien más. Se trataba de un código íntimo entre ambos. Una especie de despedida anticipada. Otras canciones como Déjame Vivir, que grabaron a dúo, tenían una carga simbólica aún mayor. El videoclip, que fue censurado en algunos países por su fuerte carga emocional y tensión dramática, mostraba a ambos en una relación de pareja desgastada, llena de reproches y dolor. Sin embargo, detrás de esa actuación había algo más, una lucha emocional por mantenerse cerca, por no perder la magia que los había unido desde el primer día. Todo parecía ir viento en popa hasta que, repentinamente, comenzaron a surgir rumores de distanciamiento. En eventos públicos ya no se les veía juntos con tanta frecuencia. Las colaboraciones musicales se detuvieron. En entrevistas, sus menciones mutuas eran cada vez más escasas. Algo había pasado. El rumor más fuerte apuntaba a un desacuerdo económico y de derechos de autor. Juan Gabriel, celoso de sus composiciones, habría reclamado mayor reconocimiento por el éxito internacional que alcanzaron en la voz de Rocío.
Ella, por su parte, sentía que había aportado su esencia y que, sin su interpretación, muchas de esas canciones no habrían tenido el mismo impacto. Otro rumor, aún más delicado, sugería que Juan Gabriel se sintió traicionado cuando Rocío tomó distancia de él en un momento personal muy difícil, quizá relacionado con problemas legales o emocionales. Se sintió solo, dijeron algunos allegados. Y eso no se lo perdonó nunca. A lo largo de los años 90 y principios de los 2000, se intentaron varias reconciliaciones. Algunas más formales, otras más sinceras. Incluso se reencontraron en algunos homenajes y programas, pero el brillo no era el mismo. Algo se había quebrado, y aunque la admiración persistía, la herida también. Cuando Rocío Dúrcal falleció en 2006, Juan Gabriel emitió un comunicado lleno de dolor. Hoy se ha ido mi amiga, mi hermana, la voz que dio vida a mis canciones. Nadie como ella, nunca. No asistió al funeral, según algunos por respeto a la familia, según otros porque el dolor era insoportable. Ese día, muchos recordaron las palabras que él le había dicho años antes en un concierto: si alguna vez te vas, te seguiré cantando. Porque tú me diste mi voz. Las cartas, las canciones, los conciertos compartidos, los silencios posteriores, todo conformaba un rompecabezas emocional que aún hoy, casi 2 décadas después, sigue despertando curiosidad y conjeturas. La gente sigue hablando, que si hubo amor prohibido, que si fueron almas gemelas pero no pudieron concretar por las circunstancias, que si fueron la historia más bella de amor sin consumación que ha dado la música hispana, que si se amaron de verdad, aunque nunca lo dijeron, que si él nunca volvió a escribir igual para nadie más, que si ella, incluso en los últimos días, escuchaba sus canciones en la soledad de su habitación. El tiempo no ha hecho más que aumentar el misterio. Y cada vez que suena una de esas melodías que compartieron, la pregunta vuelve a surgir: ¿qué hubo realmente entre Rocío Dúrcal y Juan Gabriel? A mediados de los años 90, la relación entre Rocío Dúrcal y Juan Gabriel parecía indestructible. Llevaban más de 2 décadas de éxitos, giras conjuntas, colaboraciones memorables y una química artística sin comparación. Pero como ocurre con las historias más profundas, también existía un lado oscuro. Uno que se gestaba lejos de los escenarios, entre oficinas, contratos y heridas emocionales que comenzaban a sangrar en silencio. Hasta entonces, eran considerados un tándem perfecto. Rocío cantaba como si viviera cada una de las letras que Juan Gabriel le entregaba con el alma. Y él, siempre orgulloso de su musa española, declaraba que su voz era la única capaz de hacer justicia a sus composiciones más delicadas. Sin embargo, nadie imaginaba que, en la trastienda de esa relación, comenzaba a surgir un malestar que lo cambiaría todo. Una de las primeras grietas apareció por algo tan mundano como poderoso: el dinero. Más específicamente, por los derechos de autor y las regalías que generaban los temas que Juan Gabriel componía y que Rocío convertía en éxitos internacionales. Durante años, se manejaron acuerdos de palabra, confianza mutua y un entendimiento que parecía no necesitar abogados. Pero cuando las canciones comenzaron a facturar cifras millonarias en diferentes continentes, especialmente en Latinoamérica y España, surgieron los desacuerdos. ¿Cuánto le correspondía realmente a Juan Gabriel como autor? ¿Qué parte era justo que recibiera Rocío como intérprete, imagen y promotora de esos temas? Fuentes cercanas a la familia Dúrcal aseguran que hubo varias reuniones tensas con abogados de por medio. Juan Gabriel, acostumbrado a tener el control creativo, sentía que su arte estaba siendo explotado sin el reconocimiento financiero que merecía. Rocío, por su parte, se sintió herida. Para ella, todo se había construido desde el amor, la complicidad y el respeto. Convertirlo en un conflicto económico era como deshonrar su historia. No fue solo por el dinero, diría años después un amigo cercano de Rocío. Fue por el sentimiento de traición. Ella sentía que Alberto ya no confiaba en ella. Los rumores sobre un posible romance nunca cesaron, pero al llegar la etapa del distanciamiento, se intensificaron con otra teoría: que el quiebre no fue solo económico, sino también emocional. Algunas voces aseguraron que Juan Gabriel estaba profundamente enamorado de Rocío, pero no en el sentido clásico del amor romántico, sino de una forma más intensa y espiritual. Ella era su reflejo, comentó un productor que trabajó con ambos. Él veía en Rocío lo que jamás se atrevió a ser: libre, segura, madre, ídolo. Pero también había una envidia silenciosa. Él quería ser ella.
Y ella, en cierta forma, también se refugió en él para escapar de su propio mundo. Este amor profundo, no declarado, pudo haberse convertido en un campo de batalla cuando los egos, las decisiones de carrera y las diferencias personales entraron en juego. Algunos aseguran que Juan Gabriel se sintió desplazado cuando Rocío comenzó a rechazar algunas de sus composiciones más recientes. Según rumores de estudio, Rocío sentía que las nuevas letras ya no tenían la profundidad de antes y eso generó tensiones. Cuando alguien te dice que ya no siente lo que compones, lo toma como una ofensa al alma, relató un ingeniero de sonido que fue testigo de uno de esos momentos incómodos. Juan Gabriel era frágil y ella fue directa. Eso lo destrozó. Las heridas privadas empezaron a hacerse públicas. En varias entrevistas se notó un cambio en el tono cuando se les preguntaba por el otro. Juan Gabriel comenzó a evitar el tema. Rocío, aunque más diplomática, mostraba una tristeza contenida. Pero lo más doloroso fue cuando comenzaron a circular versiones sobre terceras personas que se habrían interpuesto entre ellos. Productores, representantes y personas del entorno de Juan Gabriel que, según se decía, lo habrían influenciado para alejarse de Rocío. Le decían que ya no necesitaba a nadie, que era más grande solo, comentó un exasistente del cantante. Le alimentaron el ego y la paranoia. Le hicieron creer que todos querían aprovecharse de él. Rocío, que había entregado más de 20 años de su carrera a interpretar a Juan Gabriel, sintió el golpe. No solo por el distanciamiento, sino porque él comenzó a colaborar con otras cantantes sin mencionarla, sin agradecerle. Eso, para ella, fue una forma de desprecio. Uno de los episodios más simbólicos del distanciamiento ocurrió en el año 2000, cuando se organizaba un homenaje internacional para celebrar los 30 años de carrera de Juan Gabriel. Varios artistas participaron, pero Rocío no fue invitada. Algunos afirman que se negó a participar por dignidad. Otros aseguran que Juan Gabriel, dolido aún por los conflictos anteriores, prefirió no incluirla. La ausencia fue notoria. La prensa lo notó, los fans lo lamentaron, y Rocío, en una entrevista concedida a Televisión Española, respondió con elegancia pero dejando entrever la herida. Juan Gabriel sabe cuánto lo quiero. Siempre lo he dicho, pero a veces el silencio también habla. Cuando Rocío enfermó de cáncer, Juan Gabriel no apareció públicamente para brindarle apoyo. Se dice que le envió mensajes privados pero jamás se pronunció abiertamente. Eso desconcertó a muchos. ¿Dónde estaba el hombre que le había escrito canciones eternas? ¿Dónde quedó esa amistad que parecía inquebrantable? Tras su muerte en 2006, Juan Gabriel publicó una carta emotiva. Pero muchos sintieron que llegaba tarde. Algunos incluso sospechaban que esa distancia final había sido definitiva, que Juan Gabriel nunca superó del todo el quiebre con Rocío, y que, tras su partida, no quiso enfrentar el remordimiento. Después del fallecimiento de ambos comenzaron a salir a la luz más testimonios. Personas del entorno íntimo revelaron cartas no publicadas, grabaciones inéditas y memorias que apuntaban a que la relación fue mucho más compleja de lo que el público supo. Se habló de cartas que Juan Gabriel habría escrito para Rocío pero nunca le entregó. También de una canción que grabó en secreto dedicada a ella, donde hablaba de una despedida silenciosa y de un amor que nunca se confesó. Él murió con ese dolor, diría uno de sus músicos. Rocío era su alma gemela, pero algo los quebró, algo que ni la fama ni la música pudo reparar. Hoy, cuando se escucha Amor Eterno, muchos piensan en Rocío cantándola con los ojos cerrados, como si reviviera algo que no puede nombrar. Y cuando se escucha la voz de Juan Gabriel diciendo, fue un placer conocerte, algunos se preguntan si no se estaba despidiendo de ella. La historia entre ambos sigue viva en las canciones, en los conciertos grabados, en las entrevistas llenas de silencios y frases entrecortadas. El público no necesita confirmaciones, porque a veces los grandes amores no se dicen, se sienten. Y el de ellos, sin duda, fue uno de esos.